Ya. Buenos días, niñas. Estamos a 1 de febrero. En la clase del día de hoy vamos a comenzar con un módulo al que se llama inocuidad alimentaria. También se le puede llamar hazard, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a... Está muteada, profesora. Ay, corazón, gracias por avisarme. Le decía que, como todos los días, vamos a empezar a hacer este recuento para, si quedaron dudas del día anterior, disiparlas ahora. Si hay dudas de otras preguntas de clases pasadas, también las disipamos, porque hoy día sí que el recuento les va a servir más que nunca, ¿no es cierto? Vamos a hacer el recuento de todo. Entonces, de aquí van a salir la materia de la prueba, de las preguntas, el control, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar como siempre, y esperando que el resto se sume luego, porque tengo 7, perdón, con Geraldine, me está faltando 3 chiquititas. Al final, ustedes no supieron nada de Carolina, no se conocen, no hay contacto, ¿no? Porque con ella yo no supe nada ayer. Jenny sé que estaba en urgencia, pero Carolina no tenía idea. Bien, pues vamos a comenzar y voy a empezar con Natalie, ¿ya? Me gustaría, Natalie, que nos explicara, como siempre les digo, con sus palabras, nada de cosas rebuscadas, sino para que lo entiendan muy bien. ¿Qué es para ti la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria es cuando está todo limpio. ¿Ya? Ay, no recuerdo bien. Pero acuérdate que es tratar de explicarlo sin ayuda, ¿ya? Es cómo lo entiendes, sin ayuda. Porque ahí en realidad es pescar el cuaderno nuevamente y leerlo, pero yo quiero saber lo que a ti te quedó como concepto, no las palabras tan... Es cuando está limpio, cuando no tiene bacterias o no está tan, no hay tantas bacterias, está como ¿Ya? bien para comer. ¿Y dónde está limpio? ¿Qué está limpio? El alimento. El alimento. ¿Y qué más? O sea, está libre de microorganismos. ¿Perdón? Está libre de bacterias. Está libre de bacterias. Buenos días, señorita. Buen día, Buen día. ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Las niñas aparentemente todas bien. Preguntaba yo, pero ellas no tienen contacto entre ellas. Carolina, no supe nada de ella al final ayer. ¿Usted tampoco? No hemos sabido, no, Ya, nada, ni por el programa, nada. ya. Así que Ah, vamos a ver qué pasa. claro, y Jenny tampoco se ha conectado hoy día, que es su amiga, que a quien podría haberle preguntado. ¿Ya? Claro, Sí. sí. Bueno, ojalá que hoy día se conecte y aparezca. Que no Sí, tenga... ojalá por lo menos a Jennifer preguntarle después. Claro, sí, ¿Ya? ya se Ya, la pues que sea una buena clase. Ya, muchas gracias. Igual, un buen día para usted. Retomamos, Gracias. retomamos, Nati. Me decías que la inocuidad alimentaria era limpieza. Yo te pregunté Era que estaba libre de bacterias. que estuviera libre de bacterias, pero también teníamos claro que nunca iba a haber la posibilidad de un 100% libre de bacterias, ¿no es cierto? Siempre hay un margen de bacterias existentes, ya. Pero fíjate, No, perdón. En inocuidad del alimento tiene bacterias, pero no... Más fuerte, hija, que te escucho poco. Ay, se me olvidó lo que estaba diciendo. Perdón. La inocuidad del alimento, ¿me estabas diciendo? Es cuando está libre de bacterias. Es cuando está libre de bacterias. Pero para llegar a que un alimento esté libre de bacterias,
¿Qué ocurre antes de eso? Hay que tener buena higiene. Hay que tener higiene, bien. ¿Y qué más aparte de higiene? Lavar el alimento antes de consumirlo, saber bien la fecha de elaboración. Ya, hay una serie de secuencias, ¿no es cierto? Hay una serie de procesos que se deben cumplir para yo asegurar la inocuidad alimentaria. Una de esas partes de esa serie o de esa cadena, acuérdense bien de esto, mira, las cadenas, todos sabemos lo que es una cadena, ¿no es cierto? Nos ponemos una cadenita al cuello, que sí. Cuando se nos corta una cadena es porque se rompió un eslabón, un ganchito, se rompió y o a veces queda inutilizada, o a veces tenemos que recurrir a que la reparen. Aquí, cuando tú dices cadena de frío, cadena alimentaria, inocuidad, son cadenas, son procesos, son paso a paso que se tienen que ir cumpliendo para que al final de ese camino yo pueda asegurar algo. Y en este caso, la inocuidad alimentaria. Me dijiste que debería estar libre de microorganismos, de bacterias. Dijimos que sí, pero en un porcentaje. Siempre va a haber una posibilidad de presencia de microorganismos, ¿verdad? Me dijiste que debería estar limpio. Yo entiendo por limpieza todo lo que yo puedo mirar y que no esté. Eso es limpieza, ¿no es cierto? Eliminar toda suciedad visible, para decírtelo en palabras más técnicas. Pero que yo mire y no vea nada sucio. ¿Pero eso es suficiente para asegurar que es inocuo? No, porque también podemos desinfectar y Ya. limpiar, desinfectar. Ay, no me acuerdo la otra palabra. Sanitizar. Mira, Sanitizar. primero es Sí. sanitizar. La gente cree que es al revés, pero primero sanitizo. Y si es necesario, Desinfectar. exacto. Eso es, Nati. ¿Ya? Eso es. Inocuidad alimentaria es asegurar que durante todo el proceso, hasta el término del que el alimento llegue al consumidor, al comensal, se dice en el área gastronómica, ¿no es cierto? Quien come se llama comensal. Entonces, es asegurar que durante todo el proceso se cumplieron todas las etapas, todas las normas, y podemos darle como un certificado, una cosa así, de que es un alimento inocuo. Y de eso hay campañas de parte del Estado, del gobierno, ¿no es cierto?, de Chile, pero no solo de Chile, es de todo el mundo. ¿Ya? Y ayer lo vimos porque empezamos a ver las reglamentaciones que existen a nivel mundial. Entonces, esto no es que en Chile nomás aseguran que el alimento sea inocuo, que no tenga contaminantes. No, esto es una campaña a nivel mundial, precisamente para ir deteniendo, en lo posible ir cortando todas las enfermedades que se producen por el consumo de un alimento contaminado. ¿Ya? Es una exigencia. Por eso de repente uno puede ver y decir, oye, pero mira, los carabineros que en la calle van y decomisan y pescan los carros y los dan vueltos, los botan, porque para ellos es una obligación. Le dieron esa orden. ¿Y de dónde proviene esa orden? Bueno, en eso estábamos ayer, viendo quiénes son los organismos encargados, ¿no es cierto?, de velar de que de que los alimentos no se puedan estar expendiendo, se dice, o vendiendo en forma irregular sin cumplir las exigencias sanitarias. ¿Quedó entendido lo que es un alimento inocuo o una cadena alimentaria, una cadena inocua de alimentación? Eso es, ¿cierto? Que se cumplan todos los procesos, porque usted me dice, un alimento inocuo, el que está limpio, el que está libre de bacterias, sí, está bien, pero no es la respuesta completa. Usted me está contando una parte de la historia nomás. Cuando usted me dice inocuidad alimentaria, significa que durante todas las etapas del proceso, hasta que un alimento llega
al consumidor o al comensal o a quién se lo va a comer, si no se acuerda de la palabra, da lo mismo, esté libre de contaminantes, de enfermedades. ¿Ah? Se cumplieron todas las etapas del proceso para asegurar esa inocuidad. Eso es lo más importante. Y hoy en día, en los lugares establecidos, hablo de establecimientos como casinos, como cocinas en casinos, en realidad también son los de los colegios, ¿ah? Que atienden gran cantidad de niños. En los hoteles, en todos lados, se exige estas reglamentaciones, estas exigencias higiénicas para que los alimentos sean seguros. ¿Ya? Para la gente que se está incorporando ahora, les voy a comentar que el próximo lunes vamos a hacer el control, la prueba, ¿ya? Va a ser así cortita, pero bien puntual, ¿ya? Bien puntual, no que se vayan por la rama, vamos directo al tronco nomás, que me contesten cortito, pero que yo sepa, que entienda que ustedes adquirieron el conocimiento. Y una vez que la terminen aquí, durante la clase, le van a sacarle una foto y me la van a mandar al WhatsApp. Así de simple. ¿Ya? Porque si lo hacemos de otra forma, tendría que ponerme con una prueba bien compleja para ver que ustedes empiezan a buscar información y no, yo quiero saber lo que ustedes aprendieron. Y al día siguiente yo les voy a tener su nota sumada y evaluada con la nota que tengo siempre por participación en clase. Y estamos finiquitando, pues el día martes ya estamos cerrando. Sin darnos cuenta, llegamos casi al final de este proceso. Nos queda bien poquito. ¿Ya? Bien, Natalie, está bien. Pero lo que más me interesa es que tú tengas claro esta cadena alimentaria. ¿Ya? Ok. Roliani no se ha conectado hoy día, qué raro. Siempre está. Bueno, Carolina no está. Me falta Arlene. Voy con usted. Arlene, ¿estás ahí? Sí, Ya, mi amor. Explícame qué significa la vida útil de un alimento. el tiempo de duración, ¿Ya? ¿Sí? ¿sí? El tiempo de duración, pero ¿qué más, pues, hija? Está bien lo que me estás diciendo, pero ¿qué más? Eh, el tiempo de duración de un alimento ¿Ya? desde que se prepara, desde que, a ver, ¿cómo? Piénsalo, tranquila, ¿cómo lo explicarías? ¿Está bien lo que me estás diciendo? El tiempo de duración de un alimento. ¿Pero qué más, hijita? ¿Desde cuándo? Mm, Desde que se prepara, ¿Ya? Desde que se prepara puede ser, o desde que se obtiene, si es un producto natural. ¿sí? ¿Pero qué más? ¿Qué tiene que conservar? Porque yo puedo, por Eh, ejemplo, perdón, hacerte durar un alimento muchos días, pero ¿qué va a ocurrir con él? Se va a echar a perder. Se va a deteriorar, ¿no es cierto? Entonces eso ya no es la vida útil de un alimento. ¿Cuál sería la vida útil de un alimento? Las características organolépticas, Ya, sí, las características organolépticas, pero ¿qué otra cosa? Solo me interesa, mirarle lo que te voy a preguntar. Solo me interesa que un alimento, para considerarlo que esa es su vida útil, conserve las características organolépticas, o sea, solo tenga buen sabor, tenga la textura, tenga la forma, tenga el color. ¿Solo eso debe importarme?
Y que sea nutritivo. Perfecto. Así pues, chiquilla. Eso. ¿Ah? Explico. La vida útil de un alimento es el tiempo máximo de duración de este alimento, pero conservando su aporte nutricional, sus características organolépticas y la última parte, ¿cuál sería? Nutricional. El aporte Nutricional, nutricional. organolépticas y ¿te acuerdas cuál sería la otra? No. ¿Sano? Eso, sanitaria, ¿no es cierto? Sanitaria. Porque yo puedo tener un alimento que conserve las características organolépticas y que sea nutricional, porque me está aportando nutrientes, pero puede estar contaminado, Ya. ¿sí? Entonces, si la Libre de vida, enfermedades. claro, sin ser portador de ninguna contaminación. Entonces, el concepto sería, la vida útil de un alimento es el tiempo que éste puede durar, ¿no? Lo que podemos alargar al máximo, manteniendo sus características, o sea, su aporte nutricional, sus características organolépticas y además sanitarias. Ahí está, eso Ya. es. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar un alimento? Esa es la vida útil, manteniendo sus características organolépticas, su aporte nutricional y higiénico. O sea, que esté limpio, libre de contaminantes, que aporte los nutrientes que siempre aporte y que mantenga todas sus características. Ahí se puede llamar vida útil de un alimento, ¿no? Es el Ya. tiempo máximo que pueda durar. ¿Se entendió? Sí. Ya. ¿Y el resto lo entendió bien? ¿Sí? ¿No Sí. hay dudas, niña? Ya, así. Las respuestas tienen que ser así, concretas. Esta es la definición, ¿no? Ahora, no necesariamente con mis palabras, pero sí que tenga el mismo significado. Como usted lo puede explicar, pero que tenga el mismo significado. Ok. Gracias, Arlen. Geraldine. Geraldine, ¿está conectada? No, parece que no. Vani, ¿cómo me podría explicar lo que es una cadena de frío? Conservar las temperaturas de los alimentos para que no afecte sus características organolépticas y pueda tener más tiempo de vida. Te entendí poco la última parte, corazón. Que son pasos que son para conservar su vida útil sin que pierda su temperatura y que no le afecte tampoco a sus características organolépticas y que no pueda afectar al consumidor. Perfecto, ¿no es cierto? Son pasos, como dijiste tú, son etapas, ¿no es cierto?, que debe cumplir un alimento, respetando ¿qué? En una cadena de frío, ¿qué es lo más La importante? temperatura. Respetando Las las temperaturas. temperaturas, claro. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Y porque si yo respeto las temperaturas, estoy haciendo una seguridad alimentaria. Significa que este alimento, Inocuidad. claro, que este alimento que requería, porque hay alimentos que no necesitan de temperatura en especial, solamente la temperatura ambiente, pero la cadena de frío, como su nombre lo dice, frío, se aplica a los alimentos que necesitan estar bajo ciertas temperaturas. Entonces, todos los pasos, como dijiste tú, las etapas que cumple ese alimento, controlándose, eso es lo más importante, que en todas las partes de la etapa se esté controlando
que ha mantenido esa cadena de frío, ¿ya? Llegue en buenas condiciones, digamos, llegue en esas condiciones al consumidor o al término del proceso sin haber roto esa cadena de frío. ¿Y dónde principalmente, o a qué alimento principalmente se le aplica cadena de frío? A los alimentos que son perecibles, o a los que tienen humedad, mucha humedad, o que ya están como intervenidos por el humano, que son preparados. ¿Ya? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, Vane? Dame un ejemplo. O también los de carne. También tiene que tener una cadena de frío, la carne, las verduras, si están precocidas, que se venden en esas bolsas, los yogures. Ya. Alimentos crudos, carnos o derivados de los carnos, ¿no es cierto? Necesitan una cadena de frío. Me hablaste de los productos lácteos o derivados de productos lácteos que han sido tratados bajo qué término los productos lácteos. Pasteurización. Han tenido una pasteurización. ¿De qué tipo, Vane, te acuerdas? De alta temperatura y un bajado rápido de la temperatura. Claro, que han tenido un shock térmico, ¿no es cierto? Sí. Pero que son ese intermedio, que aún siendo pasteurizado, para ser conservado, necesitan estar a una temperatura. Tú me nombraste el yogur, porque el yogur yo no lo podría tener fuera de las góndolas con baja temperatura, ¿no es cierto? Góndolas de frío. No lo pudiese tener en un negocio o en un supermercado, en una estantería, por decir, no, ya fue pasteurizado, no necesita. No, porque ese solamente fueron los que llegaron a... ¿Te acuerdas la temperatura del medio? Me parece que era 80, la mayor era 120 o 130. Bien, bien, ¿no es cierto? Todos los que fueron pasteurizados, vamos a ponerle como intermedio, o sea que llegaron solo a los 80 grados y luego bajaron rápidamente. Acuérdense que eso es muy rápido, que lo hacen en 30 segundos. Esa es la gracia, porque yo puedo llegar con un alimento y ponerlo en el congelador. No, pero aquí es subirlo rápidamente y luego bajarlo rápidamente. Esa es la pasteurización. Entonces, todos aquellos que fueron elevados, pasteurizados, solo hasta 80 grados, ¿ya? Requieren mantenerse con temperaturas de refrigeración. Tienen una vida útil más larga, sí, pero siempre y cuando se mantengan a temperatura de refrigeración. A diferencia del otro shock térmico que se hace, que es el que tú me nombraste en segunda instancia, que era ¿cuánto, Vane? 120. Al que llega a 120, ese, luego de ser envasado, no necesita mantenerse refrigerado. Y estarían las mermeladas, ¿o no? No, las mermeladas se hacen con el primer sistema de pasteurización, lento y prolongado, ¿ya? Que igual llegan a alta, si está en ebullición llega a alta temperatura, pero deben mantenerse por un largo rato. Cuando dimos el ejemplo de la leche, que tú pasteurizas en forma casera, yo le dije que la leche cuando llega al punto de ebullición, tiene que bajarle la temperatura y dejarla hervir por lo menos por 15 minutos, 20 minutos. Por eso es lento y espacioso, largo tiempo. La leche en caja es la que recibe el último sistema, el más utilizado. ¿Ya? Es el que llega a 120, lo bajan, por eso la pueden envasar y se puede mantener en cualquier lado, en el negocio, en el supermercado. Yo la puedo comprar si es que compro más de una o dos o tres y las puedo mantener en un lugar en la cocina o donde yo tenga disponibilidad, sin tener que refrigerarla. ¿Hasta cuándo, Vane? Hasta en el momento de abrirlo para consumir, ahí si queda hay que refrigerarlo. Ahí. Y dura 3 días. Perfecto, perfecto. Sí, así es. ¿Te acuerdas de otro alimento que se elabore y se envase así con ese tipo de pasteurización?
que encaja? Disculpe, ¿cómo, profesora? ¿Te acuerdas de otro alimento que sea pasteurizado con el mismo método en este sistema de caja, de tetra, que se le llama, que no sea leche? ¿Qué más encuentras así? Algunas conservas, por ejemplo, porotos, que vienen en cajitas, También. pero que ya están como cocinados, listos para después Cocinados. volver a recalentar. Claro, claro. Y también están los jugos en caja, y están las cremas, ¿no es cierto? Las cremas para usar en repostería, que encajan. Sí, Todas esas han recibido ese método de pasteurización. ¿Sí? sí. Muy bien, Val. Estamos ok. Todo esto, chiquillas, les va a servir para el control que vamos a hacer. Este es un repaso que estamos haciendo, ¿ya? Así que pongan harta atención porque les va a servir muchísimo. Ahora, Carlita, Aquí estoy. ahí está. ¿Me Aquí estoy. podrías explicar a mí y a tus compañeras la definición de limpieza, sanitización y desinfección? Ya, la limpieza es cuando limpiamos por encima. Barrimos nomás, se puede decir. Ya, Pero ya cuando ocupamos las carnes, tenemos que pasar algo con cloro. La limpieza, sanitización y la desinfección. Y la desinfección es sanitizar de nuevo, 2 veces el mismo paso. ya. Con Y si agüita yo- con cloro o algún desinfectante. Bien, bien, Carlita. Pero mi pregunta ahora va a otro lado. Me dijiste, la limpieza es cuando barrimos, cuando sacamos. Cuando yo no veo suciedad, ¿no es cierto? En el Sí. suelo, en el mesón, está bien. Y me dijiste, solo cuando trabajamos con carne tenemos que hacer sanitización. ¿Solo cuando trabajamos con carne? Sí, porque son productos crudos. ¿Ya? Porque cuando ocupamos verduras podemos pasar un pañito. ¿Ya? ¿Estás segura de lo que me estás diciendo, Carlita? Piénsalo bien. No. Te escucho, Carlita. A ver. Piénsalo No. nomás y explícamelo. Si yo, porque la limpieza, la sanitización y la desinfección no solo se le aplica sobre el mesón o sobre el piso. Eso es No, pues las lechugas, las frutas, verduras que vamos a ocupar. ya, perfecto. Pero mi pregunta es, ¿está bien lo que me has dicho, Carlita? No, no lo pongas en duda. Ya, me dijiste que también las frutas, las lechugas, ¿no es cierto? ¿Qué debiésemos hacer ahí? ¿Sanitizar o desinfectar? Desinfectar porque vienen con bichitos, unas vienen sucias, entonces con agüita con cloro o agua yodada. Agüita con cloro o agua yodada. ¿Qué cantidad? Agüita con yodo son de 20 a 30 gotitas y ¿Ya? agüita por 1 litro y agüita con cloro son 5 cc o una cucharadita de té por 1 litro de agua. Ya, bien. Pero voy a corregir solo una cosa de lo que tú me has dicho, ¿ya? La sanitización se debe hacer siempre. Siempre. ¿Cuándo? Si yo sé que al término de la jornada, en mi caso, por ejemplo, si en mi cocina yo dejé todo limpio, yo le pasé un pañito con agua yodada o agua con cloro, al día siguiente puedo llegar y pasar ese pañito que dices tú, el esponte sobre la superficie, y sé que estaba desinfectado. Eso es por si hubo tierra, cayó, porque la cocina está cerrada, hay menos peligro, pero siempre se le pasa Claro. como el esponte, ¿no es cierto? Está bien, pero porque yo sé que yo dejé sanitizado Sí, cuando terminé. claro. Lo mismo ocurre en los casinos, en las cocinas. El turno que termina tiene que dejar todo sanitizado. Ujú. Todo sanitizado. Y especialmente cuando trabajo con carne, perfecto lo que me dijiste. Ahí hay que sanitizar y en lo posible desinfectar.
sea, hacerle 2 veces la sanitización. ¿Y a qué se le aplica? A todo lo que tuvo contacto con estas carnes o con los derivados Claro. de carne, incluidas mis manos. Ahí no me sirve ir y lavarme las manitos con jabón nomás. ¿Ah? Si me lavé las manitos con jabón, después tengo que meterla en agüita clorada, en agüita yodada. Comúnmente las manos se introducen solas, porque cuando uno mete en un esponte a esta agua yodada o esta agua clorada, ya se está sanitizando. Pero si así ¿Y lo... sirve el clorogel? ¿Perdón? ¿Sirve el clorogel? Sí, pues, claro que sirve, ¿ya? Mm. Si no tengo en ese momento, también me puedo poner, ¿qué es las manitos? Que es lo que hemos usado mucho estos últimos años. Alcohol gel. Alcohol gel, también me desinfecta, ¿ya? Mm, Sí, está bien, ya. Carlita. Gracias. Hola, Roliani, te estábamos echando de menos. Es que me levanté tarde y salí rapidito a hacer unas compras. Ya, mi amor, ya, pero está bien, Sí, todo bien. ya, ok, eso es lo importante. Después le voy a avisar a la señora Ita por si ha sacado ya el pantallazo. Carlita, estábamos bien entonces. Ya. Estábamos haciendo un recuento, hija, de todo lo que hemos visto en clase, que nos va a servir para el control que vamos a hacer el próximo lunes. ¿Ya? Seguimos. Me falta aquí... Jenny no se ha incorporado, qué pena. Muriel. Muriel. Aquí estoy. Ya, Aquí estoy. corazón. Cuéntanos, ¿qué es la contaminación? Ya. Es la presencia de microorganismos en el aire. Perdón, No, está bien, tranquila. ya no sé si se me escuchó. Sí, la presencia de microorganismos en el aire. Sí, eso. A ver, pero profundiza más. Por ejemplo, En cuanto a nuestro rubro, a ver, ¿qué más? mira, voy a Es que hacer eso la es lo que hemos pregunta. estudiado, que son los microorganismos que andan en el aire, que son los que contaminan los alimentos y nuestro espacio para trabajar. Ya. ¿Y cuánto hemos visto en más profundidad en estos días de clase? ¿Cuáles has conocido? Microorganismos, ¿Sí? bueno, tenemos los hongos, Ya. los virus y las enfermedades que también le hemos dado harta profundidad. ¿Esas también las nombro? Sí, pero más que las enfermedades, me hablaste de microorganismos presentes en el aire. Yo te podría pedir, defíneme lo que es el microorganismo. Son los agentes patógenos, ¿o no? Sí, pero la definición de microorganismo, ¿qué es lo que es un microorganismo? ¿Lo Son, vemos? no son visibles, no Ya. son visibles, excepto uno que lo vimos, que eran los piduyes. Sí, pero ese ya no es microorganismo por el hecho Ah, de que ¿no? los vemos, ya no es microorganismo. Acuérdense que era micro, ¿qué es lo que era micro? Pequeños Pequeño. Y organismo, son los seres, vivo. sí, porque son seres vivos Exacto. que se alimentan de otras cosas. Ya, ¿sí? Ujú. ¿Y qué más me podrías decir de un microorganismo? ¿Qué ¿Qué características tienen? características tienen los microorganismos?
cómo viven, cómo se transportan, cómo se... Ah, bueno, Eso, despláyate, si yo sé que sabes, dime. ya. Bueno, los microorganismos para desarrollarse necesitan 3 factores, Perfecto. ya que son la temperatura, el agua y el alimento. Bien. Y se transportan mayoritariamente por nosotros, el ser humano, ¿no es cierto? Y otros canales también que son, puede ser el agua de pozo, y a través de insectos como las moscas y como las hormigas también. Bien. Sí. Ya, ahí ya me demostraste que sí sabes y lo entiendes, ¿no es cierto? Entonces, Sí. contaminación es la presencia de microorganismos en el aire. Y si están en el aire, están en todas partes. No hay lugar donde no haya microorganismos. ¿Y qué es un microorganismo? Es un pequeño ser vivo, independiente, capaz de alimentarse y de reproducirse, si está en el medio adecuado. ¿Y cuál era este? Tú me lo nombraste. Cuando tiene una temperatura adecuada, cuando tiene la humedad suficiente y cuando tiene un alimento. Dándose esos 3 factores, hay algunos que requieren oxígeno, otros no requieren oxígeno. Hay otras variantes que pueden distinguir microorganismos entre sí, pero los 3 básicos, los que todos necesitan, son esos 3 elementos: agua, humedad, temperatura y alimento. Son superiores a nosotros en algunos aspectos, como por ejemplo, si a ellos les falta cualquiera de estos 3 factores, ¿qué pasa, Muriel? ¿Se mueren? A ver, si a un microorganismo le falta agua, o le falta alimento, o le falta la temperatura, ¿se mueren? Ah, no. No. No se mueren, no se mueren. ¿Y cómo lo demuestro? Yo le he dicho que en el refrigerador, ¿no es cierto?, donde hay cierta temperatura, los microorganismos no mueren. No se trata de comprar algo, meterlo al refrigerador y jurar ahí que está No. libre de microorganismos. Solo lo ralentiza. Quizá. ¿Esa O es la sea, palabra? lo hace más despacito, más lento nomás, pero hay reproducción. ¿Cuándo Sí. se detiene esa reproducción? Cuando lo sometemos a una temperatura más alta, Claro, la gran mayoría de los microorganismos sobre los 70 grados muere. ¿Ya? ujú. Sobre los 70 grados muere. ¿Solo quiénes no mueren? ¿Cómo? ¿Quiénes no mueren sobre 70 grados? Cuando ya el alimento está contaminado, cuando tiene toxina. Perfecto. Perfecto, sí. Si una bacteria alcanzó a desarrollar toxina, yo la puedo hervir mucho rato y no va a morir, porque sobreviven a las altas temperaturas. Pero cuando ha desarrollado toxina, solo cuando es bacteria nomás, sobre los 70 grados se muere. ¿Te acuerdas, Muriel, que dimos el ejemplo de la levadura? ¿Algo recuerdo? Sí. Ya. ¿Cómo? Porque ahí estaban los 3 factores para activar, ¿no es cierto? Dijimos una levadura es un hongo, es un Hongo. microorganismo que lo presenta el comercio en una forma tangible, digamos. Yo la puedo ver y la puedo tocar. Y para activar la levadura, ¿no es cierto?, yo tenía que realizar ciertos pasos. ¿Cuáles eran ellos? Para activarla, ponerle el agua, la temperatura, ¿Ya? ¿sí? Ponerle ¿qué era lo otro? Me acuerdo de eso porque incluso le hice una pregunta. Sí, escúchame, el agua tiene que estar fría, No, hirviendo. tiene que estar a temperatura del cuerpo, Ya, o sea, ahí estás aplicando 2 elementos. ¿sí? Estás aplicando la humedad con el agua y estás aplicando la temperatura. ¿Qué le estaría Ujú. faltando? ¿Le falta el alimento? ¿Y cuál sería ese?
a ver si no me equivoco, no, era el azúcar. Agua con azúcar, claro. Porque ahí lo estoy alimentando, ¿no es cierto? Y empieza rápidamente como a formar una esponja, Sí, que una en repostería efervescencia. eso se llama un leudo. Está formando leudo. Y empieza a reproducirse así, ahí lo podemos ver, visualizar. Cuando están en forma de microorganismos, la reproducción es tan rápida como la levadura, solo que no la vemos. ¿Se acuerdan que yo le dije que uno se partía y se transformaba en dos, los dos se partían y se transformaban Sí. en 4, y así van formando colonias? Algunas colonias eran de 16, otras llegaban a 32, ¿ya? Pero rápidamente empieza su reproducción. O sea que al cabo de 1 hora yo podría tener millones de microorganismos reproducidos, si están en el ambiente adecuado. ¿Ya? Ya, súper bien, Muriel, gracias. ¿Hay alguna duda, niñas, que hay hasta el momento de lo que hemos hablado, de lo que hemos repasado? Porque en esto vamos a basar el control del martes, ¿ya? Por eso estamos haciendo este repaso. ¿No hay duda alguna? Profesora, sí, yo tengo Diga. en realidad no es duda, sino que quiero que me quede un poquito claro, así como en simples palabras. ¿Cuáles son las 3 formas de Pasteurizar. Sí, Existen 3 formas. Una que es lenta, ¿ya? Que es aplicar esa temperatura por un periodo más largo. Y lo demostramos con la leche de vaca casera. Yo la hiervo y una vez que llegó al punto de ebullición, tengo que darle por lo menos 15 a 20 minutos que siga hirviendo despacito para que no se me suba también, no se me salga del tiesto, y ahí puedo asegurar que esa leche está pasteurizada, ¿ya? Eso es lo que debiese hacerse. Ahora, viene la otro tipo de pasteurización que digamos que es como la intermedia, que es cuando sube a 80 grados, baja rápidamente. ¿Y para qué me sirve? Para pasteurizar alimentos que aún mantienen igual sus características y una gran cantidad de humedad. Por lo tanto, me prolongan la vida útil de ese alimento, pero siempre tiene que estar a una temperatura de refrigeración. El quesillo, el queso fresco, que viene empaquetado, ¿no es cierto?, sellado, bueno, hay otro que viene a granel y está bien, es lo mismo. Yo lo puedo comprar, pero no podría decir, ah, está pasteurizado, lo meto en el mueble donde meto la mercadería. No puedo. Ah, lo dejo en el estante donde tengo la loza. No puedo porque se me echa a perder. Ese tipo de pasteurización me asegura que bajó toda la carga microbiana, pero como tiene tanta humedad, requiere de mantenerse siempre a temperatura de refrigeración. Y ahí, ¿quiénes están? Repito, quesillo, queso fresco, los yogures, cualquier postre lácteo que usted encuentra refrigerado en el supermercado, es lo mismo. ¿Qué más está ahí? Cuando encuentra crema, ¿no es cierto? Crema animal, perdón, la vegetal no lo requiere. Crema animal para batir y convertirla en chantilly, a eso se le llama crema fresca, también requiere estar a temperatura de refrigeración. Todo lo que usted encuentra en la góndola de los lácteos en el supermercado está pasteurizado con este sistema, con este método, ¿no es cierto?, de llegar a los 80 grados, que es el sistema intermedio. Es pasteurización y está bien. Y el tercer tipo de pasteurización es cuando se eleva aún más la temperatura, se llega a 120 y obviamente se baja rápidamente. Pero ese tipo de pasteurización me permite que todo aquello que fue pasteurizado de esa forma, yo lo pueda envasar y mantener a temperatura ambiente. No requiere de refrigeración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo abro, ¿cierto? Hasta cuando lo voy a utilizar. Y ahí teníamos las leches en caja,
los jugos en caja, ahora vienen, ¿no es cierto?, alguna hortaliza, el poroto verde, la hojita, hay choclo, hay guisos, ¿no es cierto? Uno va al supermercado y puede encontrar guiso, una cajita de poroto o de lenteja. Todo eso está pasteurizado con un sistema que puedo mantenerlo yo a temperatura ambiente. Las salsas de tomate que encuentro en sachet o en caja también están pasteurizadas con ese sistema. ¿Eh? Esas son las 3 formas de pasteurizar. ¿Sí? ¿Quedó Ya. claro? Señora Martita, Dígame. disculpe, es que usted nos dio una sigla ¿Sí? de la pasteurización, porque yo tengo VAT, que es pasteurización lenta, Ujú. y después tengo HTST, rápido sube y rápido baja. Esa es la de los 80 grados, ¿cierto? Esa es la de los 80 grados. Y después tiene, La otra es la pasteurización de alta temperatura, que sube ultra rápido la temperatura, esa es la que 120. estoy hablando, la última, ¿no es cierto? Que es la que me permite tener después los alimentos a temperatura ambiente, en las cajas ahí, no hay problema. Ah, ya. ¿Ah? Solo debo empezar a refrigerarlo después de abrirlo. Ahí definitivamente tiene que estar refrigerado. ¿Ya? Ahora, Ya. ¿por qué se utilizan estos 2 tipos, los 2 últimos, y al final los 2, el producto igual alargo la vida útil y está industrializado, digamos, no es el método casero? Porque si el quesillo o el queso, por poner el ejemplo, o el yogur, se elevara a la temperatura tan alta como lo hacen con los otros productos, ya perdería parte de sus características organolépticas, ¿ya? Habría un exceso de calor, de temperatura, y ya no tendría el sabor del quesillo, del queso fresco, alteraría eso. Entonces, por eso, con ese sistema de pasteurización, igual se alarga la vida útil, no por meses, porque eso no te duran meses, seguramente lo que más se puede extender son 10, 15 días cuando uno compra, ¿no es cierto? Desde la fecha de envasado sale, hay que fijarse en la fecha de vencimiento, que habitualmente fluctúa entre 10, máximo 15 días, no más que eso, pero siempre que se mantenga refrigerado. Y después se creó este nuevo, porque antes todo era así, pues. Las leches, antes de venir en caja, volvamos tiempo atrás, si retrocedo un poco nomás, venían en bolsas como a veces encontramos todavía crema Soprole en bolsas de al litro, que están poco, El yogur también viene en bolsa. también viene en bolsas, ¿ves? Sí. Ese yogur, pero ese yogur en pote o en bolsa requiere refrigeración. Pero antes, como le digo, esa leche que venía en bolsa tenía que estar refrigerada. Y antes de eso, la leche se vendía en botellas de vidrio, ¿ya? Y también debía mantenerse refrigerada. Ahora, por transporte, por formato de almacenamiento que estábamos viendo ayer, por todas esas condiciones, cuando salió el sistema de envase Tetra Pak, simplificó aún más la vida, porque era más fácil envasar, porque era más fácil transportar, porque era más fácil almacenar. ¿Se acuerda que cuando vimos las conservas, yo le dije en un principio, las primeras conservas que se hicieron en manera industrializada, era en frasco de vidrio, pero eso encarecía mucho el producto, porque además habían riesgo, ¿no es cierto?, de que se quebraran, había que almacenarla con cuidado, ni hablar del transporte. Entonces todo eso iba encareciendo el producto. Y ahí surgió como la solución, pero fantástica, el envase en tarro, en lata, que aminoraba los costos, dejaba el producto más al alcance de la población, de poder adquirirlo, pero que además empezó a descubrirse que revestía cierto riesgo, que era el que estas latas se golpearan, porque cuando uno compra conserva, traerá a la casa, no sé, 5, 8, yo puedo tomarla y tener la precaución, pero cuando se compran
pallets de conserva para almacenarlo, se transportan, se tiran con grúa, horquilla, después se suben, y cuando no tienen eso a la mano, entonces era muy fácil que también ciertas conservas se cayeran, se golpearan, se deterioraran. Y ahí se empezó a descubrir la aparición de esta bacteria de la que hablamos, que era el botulismo. ¿Qué es el botulismo, no es cierto? El Clostridium botulínico, y se dio que ya era un problema, y que bajo ciertos alimentos era más riesgoso todavía. Y ahí hice un hincapié y le dije, conserva de salsa de tomate, o de piña, o de porotitos verdes golpeada, más vale la pena ni siquiera intentar y correr el riesgo si usted no sabe cuándo se golpeó, porque dentro de todas las conservas son las más riesgosas, esas tres. ¿Ah? El poroto verde, la piña y la salsa de tomate, ¿ya? Entonces, después de eso, se creó para esto, este sistema Tetris también, en caja. Pucha, fue pero también la maravilla, ¿no es cierto? Y después salieron los sachets de salsa de tomate, que también es otro elemento que no reviste riesgo, que es más No, ayer seguro. hice salsa de tomate, pero para el momento nomás hice un poquito. Casera. Sí, la hice yo de mis tomatitos de mi huerta. Sí, pues rico, rico. Incluso La hice para podría, algo específico. claro, y podría hacerlo, pero con un periodo corto de tiempo, no para guardarla por un año, pero con un periodo No, yo la corto hice de para el tiempo, momento nomás, claro, pero podría para ocuparla hacerla. al tiro. A veces uno puede aprovechar, ¿no es cierto?, cuando los tomates están muy maduros y están muy baratos, que a veces en la feria te venden, entonces uno podría aprovechar y hacer esta salsa de tomate casera. Pero para conservarla, como no tengo el sistema que se requiere, yo solamente la puedo hacer y mantener refrigerada con abundante aceite para que tenga una vida, para alargar su vida útil, para que hablemos palabras técnicas, que comúnmente me dura una semana, 8 días, ¿ah? Porque ya la herví, ¿no es cierto? La cociné con especias, con albahaca, con ajo, la saboricé y la herví, o sea, de alguna forma la pasteuricé. Entonces, como no tengo el sistema para envasarla en pasteurizado, yo lo puedo mantener en un tiesto plástico o de vidrio y ponerle una capita de aceite encima e ir utilizándola, pero no más allá de 7, 8 días más o menos, máximo 10 días, que no desarrolle hongo, asegurarme. Lo mismo puedo hacer con los pimentones, si hay pimentón en abundancia, asarlos, ¿no es cierto? Y después que están asados se meten en un frasco de vidrio que yo he esterilizado o que le eché un poquito de alcohol para asegurarme que por dentro no hay bacterias, y vacío ahí los pimentones y le echo aceite. Rico, pues cuando voy a hacer un sofrito saco los pimentones de ahí que ya están hechos como un puré. Esa forma de conservarla puedo. De lo contrario, yo podría hacer esa salsa de tomate y congelarla. Ahí Eso le iba a pasó, preguntar, ¿sí? que más o menos cuánto tiempo, porque me ha pasado que tengo muchos tomates maduros, la hago y la congelo. Tiempo. Congelada puede estar 1 mes, 2 meses, no hay problema. ¿Ya? Congelada. Pero esa congelada uno hace todo el proceso y la mete a una bolsita y se congela. La La salsa de congela, tomate. sí, claro. ¿Ah? Primero hay que hacer el proceso y hay que hervirla para que ese hervido, ¿no es cierto?, signifique el medio de pasteurización. Y después, mejor si es en bolsita, la congelo porque menos espacio me ocupa que en pote o en frasco. ¿Ah? Está porcionado y después saco lo que yo necesito. Qué mejor que preparar un alimento en la casa con algo que yo hice, que sé que está 100% natural, que no tiene aditivo, que no tiene preservante. Buenísimo. Yo, como digamos, un aporte aquí, los pimentones, que es de mucho agrado aquí en mi casa, el sabor del pimentón. Cuando hay muchos así y los tienen baratos, compro y hago eso, ¿no es cierto? Los lavo muy bien sin abrirlo, sin despepitarlo, luego los seco y los froto todo en aceite. Pesco una cabeza de ajo bien lavada, la seco, la froto en aceite y la tiro al horno
y lo baño con un poquito de aceite. ¿Cuánto? 15 minutos, 20 minutos máximo, va a estar asado ese pimentón. Va a tomar un sabor muy rico. Lo saco, le saco el pellejito y la semilla, y queda la carne nomás. Y lo meto en un frasco limpio, puede ser hasta plástico, bien desinfectado, y al ajo le saco la punta y lo aprieto, y me sale un puré de ajo asado, que ya tiene otro sabor. Si quiero los mezclo, si no, conservo el ajo por separado. Cuando los mezclo el pimentón con el ajo, le pongo, lo aliño, sal, un poco de pimienta blanca, y aquí viene el ingrediente distinto. Se le agrega un poquito de vinagre de manzana y se hace una pasta. Esa pasta para un cóctel es exquisita, para acompañar un pedazo de ¿Se carne. procesa? ¿Ah? ¿Esa pasta se procesa los pimentones con el ajo? No tengo que procesarlo, lo aplasto nomás, porque la idea es que queden todavía trocitos, no que quede un puré. Ah, ya. Aplastadito nomás, para untar con galletas de cóctel, con palitos Ujú. de riquísimo. Los judíos, esa es como su acompañamiento para ese pan que hacen sin levadura. Eso es típico en una casa judía, se mantiene siempre eso, Y se le echa un chorrito de vinagre nomás. pero de manzana, no De de manzana, sí. de manzana, sí, queda muy rica. Y si no, lo pesco, lo echo en ese mismo frasco, le echo los dientes de ajo entero y los baño, que en la superficie quede aceite, para que no tengan Mm. contacto con el aire del refrigerador. Le pongo su tapita. Y eso me sirve para hacer sofritos cuando lo necesito, que tiene otro sabor, no el sabor del pimentón común y corriente, pues ya está asado. Hay muchas, bueno, pero ahí no fuimos a la parte de cocina. Pero está bien, eso es, eso es a lo que le pregunté, ¿ya? Está muy bien entonces, la Vane me estaba contestando. Está bien todo lo que me dijiste, Vane. No, no estabas tú, perdón, siempre te confundo con Muriel. Muriel me estaba contestando, ¿sí? Está bien, Muriel, y está bien entendido, ¿ya? Yo no sé por qué, si ni siquiera se parecen, pero la Muriel con la Vane yo siempre las confundo. Seguimos. Geraldine. Geraldine. Aquí estoy. Está, hijita. Muy bien. Cuéntame. ¿Cuáles son las temperaturas de seguridad? ¿Cuáles son las temperaturas de riesgo? De seguridad, de -5 hasta los 35, si no me equivoco. A ver, bajando. Hasta los -35. Ya. De 5 hasta los -35. Y de riesgo de 6, por decir, hasta los 70. A ver, Gerald. Piensa mejor lo que me estás diciendo. Hablando de las temperaturas de seguridad. Me dijiste de 5 para abajo. ¿Sí? Sí. Ya. Y para arriba. Y para arriba, de seguridad para conservar hasta los 18. De 5 hasta los 18 grados. Para conservar sería también de seguridad. Ya. ¿No? Estoy Bueno. equivocada. Pero veamos, pues tú me estás diciendo que temperatura de seguridad es de -5, ¿no es cierto? Hacia abajo. Ya, sí. Ya. Y hacia arriba. Me dijiste de 5 hasta los 18 es de seguridad. Hasta los 70. ¿No? De 5 a los 70 sería ¿qué Ujú. temperatura? Eh, ¿Es seguro? no, no es seguro. Ya. Entonces sería ¿qué temperatura esa? De alto riesgo. De riesgo, ¿no es cierto? Ya, Ujú. está ahí mezclando las dos, pero está bien. De 5 para abajo es temperatura de seguridad. De 5 ¿hasta cuánto? Hasta los 70. Hasta los O sea, hasta 70 más es temperatura de riesgo. de riesgo. Por lo tanto, de 70 para arriba
No, igual es de riesgo, pues. A ver, de 70 para arriba, De 70 para arriba, pero en calor. ya, Sería de seguridad. sería de seguridad. Eso es. Ahí te confundiste un poco. Sí. Tú me dijiste, ¿no es cierto? De 5 hacia abajo y está bien. Nunca se llega como a los 35, porque después se llega a congelación A 18, congelación. menos Ujú. 18, ¿ya? Pero de 5 Ya. para abajo está bien, es temperatura segura. No importa cuál sea, pero de 5 para abajo, ¿ya? Y me dijiste de 70, pero de 70 para arriba es de seguridad, o sea, Es de seguridad. entre 5 y 70. Hay algunos cánones que toman entre 5 y 60. Está bien. 5 o 10 grados no marca tanto la diferencia, pero Ya. entre 5 y 70 es temperatura de riesgo. De riesgo. ¿Y cuál sería entre esas dos? La más riesgosa. La más riesgosa, la caliente. Claro, O sea, de también. 5 a 70 Sí, sería como dentro la de más esa. peligrosa. Sí, bien, pero dentro de esa, ¿cuál sería la más peligrosa? Entre 5 y 70. De los 18 a los 60, como lo más riesgo. A ver, ¿te Que no acuerdas esté de que refrigerado. Sí, pero mira, no te confundas, hija. Si estamos hablando de 5 a 70, es porque Ujú. ya no está con temperatura de refrigeración, ¿ya? No, No, porque ahí no, siempre partimos de menos, de 5 hacia abajo. ¿Ya? de Por lo 5 tanto, a 0. 5 a 70 está dentro de una temperatura ambiente, ¿ya? Que no es 5 la temperatura ambiente, pero que fluctúa entre 5 y 70. Ya. Si yo te pregunto, entre 5 y 70, que ya no está refrigerado, ¿cuál es la temperatura de más riesgo, donde mejor se reproducen los microbios? Entre 60 y 70 sería lo más riesgoso. Entre 60 y 70, Sí, pudiera ser. porque estamos llegando arriba, pues, entre 60 y 70 Sí, estamos topando. está como en el tope, ahí como que se reproducen más las bacterias. ¿Qué dijo antes tu compañera? ¿Cuáles eran las condiciones que necesitaba un microorganismo para reproducirse? La humedad, Ya, humedad, alimento ¿sí? y el aire, ¿no? No, algunas necesitan aire, otras no necesitan aire. Cuando hablamos de aire hablamos de oxígeno, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué necesita un microorganismo para reproducirse? tener humedad, tener alimento y agua, no recuerdo la otra. Ya. ¿Tú preparas levadura, preparas pan o haces algo con levadura? A veces hago pizza. Ya. Cuando estimulas la levadura, ¿con qué lo haces? ¿Con qué la activas? Con ¿Agua? agua caliente. Sería la ¿Agua? temperatura la que me falta. Ya, era temperatura lo que te faltaba. Bien, ¿ya? ¿Y cómo tiene que A ser esa agua? temperatura del cuerpo. Ah, ¿y cuál es la temperatura del cuerpo? 35, 36 grados. Entre 35 y 37 es la temperatura corporal, ¿no es cierto? Es lo que uno tiene. Y esa misma temperatura es la que necesitan los microbios para reproducirse. Para reproducir. Claro. Por lo tanto, ¿cuál sería la temperatura de más riesgo entre 5 y 70? Sería entre los 35 y los 70. A ver, 35 y 70. fíjate bien. 35 está bien, pero la de más riesgo sería Hasta los 37. hasta los 37. Ya. La temperatura corporal. Esa es la ideal para los microorganismos. Claro, porque mientras más se acerque a 70, muchos de ellos ya van muriendo. De hecho, la levadura a los 60 grados muere. El hongo de la Sí. levadura. ¿Se acuerda que yo le dije que habían dos procesos para provocar esponjosidad en una masa?
Uno que era en forma natural, digámoslo, y la otra era una forma química. Una es la levadura, porque es un producto natural que yo activo, y no importa que esté presentado en forma comercial, pero es un producto natural, y la otra es el polvo de horneo. Los dos hacen esa forma de esponjar, ¿ah? Cumplen esa función. Solo que la levadura lo realiza antes de entrar al horno. Por eso hay que darle tiempo a las masas de leudado, que esponje, que suba. A diferencia, el polvo de horneo se activa rápidamente, entonces uno debe preparar algo con polvo de horneo y llevarlo rápidamente al horno, y ahí empieza su, digamos, el proceso de esponjosidad, porque uno mete un quique y empieza a mirar cómo empieza a subirse, o el bizcochuelo, cualquier masa batida. En cambio, con la levadura, una masa con levadura, yo le doy el tiempo afuera, esponja, sube, y cuando lo meto al horno, se muere, porque ya el horno tiene más de 60 grados. Así que si no esponjó afuera, es muy difícil que vaya a esponjar adentro, salvo que lo meta en un horno recién prendido. Entonces, a medida que va subiendo la temperatura del horno, puede ir subiendo un poco más la masa. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hacemos pan o cualquier masa esponjosa en invierno, que hace frío. Entonces, si yo no le creo el ambiente ideal en la cocina o donde tenga la masa, me cuesta que suba. Pero si yo la meto al horno, que el horno no está tan caliente, a medida que va a ir subiendo la temperatura del horno, va a ir esponjando la masa. Entonces, que no se te olvide, ¿ya? Ya, La temperatura segura es de 5 hacia abajo, y arriba de ¿cuánto? de 70. De De 70 5 a hacia 70. arriba. Y cuando hablamos de temperatura de riesgo, sería, De 35 a 37. esa es la temperatura que más, De alto riesgo. ya, es la temperatura que más facilita la reproducción de bacterias, de microorganismos. Pero eso no significa que entre 5 y 20 o 30 no haya reproducción. Sí, No, sí hay. es más lenta. Cuando llega a esa temperatura ideal, se reproducen como locos, ¿ah? Entonces, por eso hay que tener cuidado en las temperaturas. Y por eso en el verano se hace más hincapié todavía con el asunto de la temperatura, porque la temperatura medio ambiente es altísima. Imagínense aquí en Santiago para hoy día están anunciando 35 grados. Ya aquí va a haber 41 el sábado. Sí, pues sí, también. ¿Se dan cuenta? Son temperaturas altísimas. Hay mucho riesgo en la parte de alimento, de contaminación. Ya la Ángela va a tener que tener harta, pero tiene refrigerador, pero tiene que tener harta precaución, porque en esos lugares aún la temperatura sube más. Claro. Entonces, son temperaturas altamente riesgosas. ¿Ahora quedó claro, Geraldine? Sí. Ya, no se le va a olvidar. Gracias. Señora Profe, Martita, disculpe, Dígame. como llegué tarde, ¿cómo va a ser la evaluación del lunes? El lunes vamos a entrar a clase, yo les voy a dar unas preguntas, usted la va a anotar en una hojita, en un cuaderno, le voy a dar un tiempo para que la responda, luego le va a sacar una foto y me la va a mandar al WhatsApp del grupo. Yo después de clase la reviso, el día martes le entrego su nota evaluada con ese valor de la prueba, más la evaluación que yo pongo clase a clase cuando las voy interrogando, y saco un promedio. Y de esas dos notas es la evaluación final que van a tener. ¿Ya? Okay. ¿Está señora claro? Martita, Dígame. bueno, me comuniqué con la compañera Jenny. Ah, ya, qué bueno. ¿Y? La verdad es que ella está bastante delicada de salud porque me decía que pasó muy mala noche y que se va nuevamente a urgencia porque no se siente ella muy bien. Ya, y bueno, no sé si el curso estaba enterado, yo por lo menos no. Ya le pregunté si era por su bracito que ella estaba en No, ella urgencia. tiene cáncer. Sí, y ahí me comentó que tenía un cáncer ella Qué pena. y que se iban de nuevo a urgencia, que por eso está ausente en la clase. Ya.
Ya, y me imagino que Carolina no está presente porque igual tiene algunos problemas para conectarse desde su hogar, Sí. y como ella se conecta en casa de Jenny, seguramente por eso no está con nosotros hoy día. No le quise preguntar porque ya se iba al hospital ella. Claro. Así que por eso Jenny no está. Ya, mi amor, muchas gracias, muchas gracias. No, la Jenny está siempre, aún el otro día trabajando en su casa, se conectó igual y estaba pendiente. Sí, nos había comentado sobre este cáncer que lo tiene aparentemente más controlado, pero que de repente tiene esta crisis. Lamento mucho, a ver si en la tarde logro comunicarme con ella para saber cómo sigue, pues, ¿viste? ¿Se dan cuenta? O sea, Muriel, súper agradecida de la gestión que hiciste, ¿ya? Porque hay una preocupación por tu compañera. Pues estas son las redes de apoyo que yo decía, que uno tiene que empezar a formar sobre este entorno. Ojalá que aquí no sea solo este curso, sino que el día que tengan esa convivencia que van a tener, puedan participar, puedan conocerse presencialmente, a lo mejor descubren que tienen más cosas en comunes de las que piensan, a lo mejor viven más cerca de lo que se imaginan. Por eso, a veces cuando estábamos temprano, antes de comenzar, yo con algunas les preguntaba, ¿y en qué sector vives tú? Más encima Jenny vive en una parte más rural, me dice, no en la ciudad misma. Entonces, está como No más queda tan aislada. lejos de ella, ¿Perdón? No es tan porque lejos. no queda tan lejos de la ciudad, porque ella dijo que vivía en Villa Génesis. Claro, El tema tú estabas ese día, Carlita, sí. Lo que pasa es que es peligroso la pasada para allá. Ah, Muy, y la muy peligroso porque... Sí. claro. ¿Ves? Ustedes conocen su entorno, su ciudad. Yo estoy desde acá de Santiago, no tengo ni siquiera el gusto de conocer Los Ángeles, pero esa es la idea de esto. Lamentablemente con estas clases online se pierde un poco eso que cuando son las clases presenciales, porque ahí está el contacto diario, el conocernos, el saludarnos, y uno ya empieza a saber un poco más de la vida de cada una de ellas. Y no es por curiosidad, sino porque siempre buscando la posibilidad de que si alguna está como más desvalida, a lo mejor alguien puede tenderle la mano. Yo lo dije en un comienzo, pensé siempre en Roliani y en Geraldine, que vienen de otro país, entonces, claro, es más difícil que ustedes a lo mejor puedan tener esa red de apoyo que cuando uno es de la ciudad donde nació, que está a veces su mamá, su hermana, su prima, en fin, más gente, ¿no? Eso es parte de estos cursos de capacitación, el tratar de unificar conocimientos, pero también el tratar de formar estas redes de apoyo para ustedes mismas, porque son ustedes las que viven en un sector cercano, las que se pueden en un momento dado tender la mano. Así que te agradezco mucho, Muriel, de verdad, esa llamada que hiciste, ese contacto que hiciste, porque claro, ayer ella me avisó que estaba en urgencia y que si podía se contactaba, pero después no hablamos más. Ya, chiquititas, seguimos entonces. Voy ahora con Rolianis, que me falta ahí un puntito contigo. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las temperaturas de traslado para un alimento, para no romper esta cadena de frío? ¿Y en qué condiciones, perdón, y en qué condiciones debe estar ese vehículo de transporte? El vehículo debería estar limpio, sanitizado, tener una cámara de frío Ya, y la temperatura deberían ser, si es de refrigeración, entre 4 y 5 grados. Si es de congelación, menor de 5, ya, ¿hasta cuánto de congelación? hasta menos 18. Bien. Así, así es simple, ¿no es cierto?
porque es muy precisa tu respuesta, ¿no es cierto? Esas son las temperaturas que debiese uno controlar cuando están siendo trasladados los alimentos que necesitan mantener esa cadena de frío, claro, para que no se pierda. Es lo más importante, porque si en algún momento se pierde y yo vuelvo a refrigerar o a congelar, ya le he dado paso a que haya la posibilidad de esta contaminación. ¿Sí? Así es simple. Muy bien. Bien. Bien, chiquillas, ahora vamos a continuar. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Necesitan disipar algo? ¿O hasta ahora todo lo que hemos visto ha estado bien clarificado? ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con lo que está... Yo tengo una duda, que no Pregunta. alcancé a escuchar las temperaturas de ¿Traslado? de cadena de fríos y de traslado. ¿Tú me Roleni, hablas, no, que no sé? por favor, contéstale de nuevo a Carlita. ¿Cuáles serían? Si es de refrigeración, entre 4 y 5 grados. Y si es de congelación, por lo menos las carnes que vienen congeladas, esas cosas, de menos 5 a menos 18. Debería mantener el transporte, el camión donde transportan eso, Claro. esa temperatura. Sí. Ya, gracias. Ya. Entonces, chiquitita, ayer estábamos viendo estas normas internacionales, ¿no es cierto?, sobre la inocuidad alimentaria. Dijimos que cada país que se adhirió a estos tratados, porque no significa que todos tengan que estar reglamentados por estos tratados, solo los países que se adhirieron y que además tienen intercambio comercial, ¿ya? Tienen este intercambio comercial. Y ahí hablamos del IFS, que era la agrupación de 3 países importantes, estaban los alemanes, estaban los italianos y los franceses, que hicieron una regulación para la alimentación, para la inocuidad alimentaria. Por otro lado, apareció la BRC, que es una entidad británica que también elaboró una asociación, ¿no es cierto?, que tenía objetivo de certificar el cumplimiento de los requerimientos. Era igual que la anterior, solo que esta lo hicieron los británicos. Y finalmente, Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es una potencia grande, junto a estas naciones adheridas, formaron un organismo donde utilizó dos de sus organismos fundamentales. Vimos lo que era la FAO y vimos lo que era el OMS. ¿Alcanzamos a ver ayer? Sí, ya. Entonces, Estados Unidos puso a la FAO y al OMS como entidad reglamentaria para ver la inocuidad de los alimentos. ¿Ya? Después hablamos que estaba el Códex Alimentario, que era un conjunto de normas, dijimos, alimentarias, adoptadas en forma internacional, que la única finalidad que tenía era proteger la salud de los consumidores, ¿no es cierto? Hacer que esto se cumpliera a cabalidad para proteger la salud de los consumidores y que además se facilitara el comercio internacional. Antes era muy poco, hablamos de muchos años atrás, no existía la facilidad de traslado, de comunicación que hay hoy en día. Entonces, no había gran intercambio comercial entre países, menos entre continentes. Las distancias eran muchas, encarecían mucho el producto, y las
los grandes países, las grandes naciones, como que no confiaban mucho en lo que países países subdesarrollados como nosotros, pudiésemos entregarle en venta. Comúnmente uno se volvía loca cuando llegaba, no sé, ropa americana, no la ropa que viene ahora de segundo uso, pero cuando llegabas a encontrar una tienda que traía cosas europeas, portadas, era como, oye, pero lo máximo. Ahora eso es muy común y llegan incluso fardos con ropa ya que han sido utilizadas y está ahí, está a la mano, pero antes no era así. Después de eso se empezó a comercializar con otro tipo de producto y finalmente hoy en día se comercializa mucho con alimentos, ¿cierto? Con alimentos de países productores, con países que son principalmente compradores, por distintos motivos, porque no tienen fábrica, porque no tienen espacio para cultivar, por muchos motivos. La prueba está que en esta lamentable guerra que todavía se está viviendo, ¿no es cierto?, en estos dos países, se provocó, junto con todo lo que uno puede lamentar de una situación así, el encarecimiento de muchos alimentos, ¿ya? Y la justificación para eso era que uno de estos países era un exportador importante de trigo. Y al no poder exportar sus productos, empezó a encarecer otros alimentos que todos vienen en esta cadena alimenticia, ¿no es cierto? El trigo porque servía para la harina, porque es alimento para las aves. Llegó un momento en que llegamos este año, el año pasado, fin de año, y creo que yo, al menos yo, nunca había tenido la noción de encontrar la carne de pavo a tan alto precio. O sea, para Navidad, que era como una tradición, la pechuga de pavo, estaba pero carísima, carísima, sin pensar en la cecina de pavo, ¿no es cierto? El jamón de pavo que, si bien es cierto, tenía un precio alto, pero el jamón de cerdo también tiene un precio más alto que toda la otra cecina, pero todavía era asequible. Pero llegó un momento en que el cuarto de ese, que es lo que comúnmente se compra, o el medio, no sé, pero el cuarto, saquémoslo por el cuarto, tenía un valor impensado, 3.000 pesos, 3.500, en algunos lugares llegó a 4.000 pesos el cuarto de jamón de pavo, y todo se asociaba, ¿no es cierto?, a que el grano del alimento se había encarecido. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque ahora, desde hace muchos años, hay este tratado de libre comercio entre muchos países y hay intercambio de lo que se compra y lo que se vende. Y por eso se crearon también estas normas, para asegurar, en palabras simples, que lo que entra al país, ¿no es cierto?, sea seguro, no traiga algún tipo de contaminación, y a la vez el país es como el respaldo que tiene el comerciante que hace estas compras. Pero a su vez, el vecino país o el país que está en el otro continente dijo, bueno, ya, pues yo para entrar a su país con mi mercadería tengo que cumplir con todas estas normas. Lo lógico es que ustedes también cumplan con todas estas normas cuando ingresen al mío. Y está bien, pues. Está bien que para las condiciones sean para todos igual. Entonces empezaron a firmar estos tratados, ¿no? Estos tratados. ¿Recuerdan? Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos recordado cuando en algún momento se exportó mucha uva y en la revisión encontraron granos de uva con cianuro, ¿no es cierto?, que supuestamente es parte de lo que se utiliza en algún momento para fumigar, pero esta era una cantidad que excedía los límites y fue devuelta toda la uva y quedó la hecatombe, ¿no es cierto?, porque la gente perdió mucho de sus recursos económicos porque se devolvieron toda
el producto que había salido. Por otro lado, a nosotros nos sirvió porque hacía muchos años que no lograbas comprar una uva de esa calidad a precios tan bajos, porque se empezó a vender, antes de no perderlo todo, se empezó a vender, porque aquí se hizo el estudio y se comprobó que no era así, y que se pensó que había sido como un boicot que se había hecho a la fruta de exportación de Chile. Bueno, todo eso está reglamentado, y todo eso es lo que empezamos a ver ayer, ¿no es cierto? Vimos la IFS, vimos la BCR, y también vimos el Códex Alimentario, ¿no es cierto? Que son Quedamos en la ISO. en la ISO 22000. Sí, ¿Sí? Ya. en esa quedamos ayer. Desde la granja hasta la mesa, ¿ahí quedamos? Ok. Ahí quedamos. Entonces pongan ahí ahora, por favor. La ISO 22000 tuvo una modificación en el año 2018 y quedó como ISO 22000, dos puntos, así como cuando tú haces una división, 22.000, dos puntitos, 2018, porque esa fue, ya, sí, la Geraldine dice que después, pero Geraldine, igual esto va a quedar grabado, lo estamos subiendo en el mismo día en que estamos terminando la clase, así que te va a quedar la clase, y ahí la puede, estaba pidiendo los apuntes, y está trabajando, está planchando, pero puede, ya, ok, ahí me escuchó, puede volver a ver la clase y bajarla y verla. Entonces repito, ¿no es cierto? La ISO 22000 es una normativa que tuvo su última modificación en el año 2018, por eso quedó ISO 22000, dos puntos, así como usted le pone los dos puntos de la división, y le pone después 2018 o 2018, que es la última modificación que tuvo, ¿ya? Entonces, dice que ISO fue desarrollada por la Organización Internacional de Normalización. Y define, Disculpe, profe, sí, mi amor, fue desarrollada por la Organización Internacional de Normalización. Gracias. Ya. Y define los requisitos sobre la seguridad necesaria para la inocuidad de los alimentos. Afecta a todas las empresas, que participan
en cualquier fase afecta a todas las empresas que participan en cualquier fase de la cadena alimentaria. Explico. Se aplica la ISO, o sea, se aplica la normativa, porque si uno entra en esta exigencia ISO, puede ver que hay 1000 definiciones para todo. O sea, para el medio de transporte, para quien almacena, para quien envasa, para quien distribuye, para quien elabora, para cuánto químico se le puede poner por gramaje al producto, cuánto colorante se puede usar. O sea, está todo reglamentado. Por eso hay 1000 ISO, 22.000, ¿ya? Pero la ISO en general son normativas que se pueden aplicar en otras cosas, en otras fabricaciones, de otras cosas, de muebles, de televisores, de refrigeradores. Pero la 22.000 es la que está relacionada con la parte alimentaria, ¿ya? Esa es la nuestra. Hay ISO para todo. Y para yo mantener, a ver, todos los años, si yo tengo esta certificación ISO, todos los años tengo que exponerme a una auditoría de un contralor externo, de alguien que manda, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, una fábrica de televisores, si tengo un instituto de estudios, si tengo una universidad, lo que sea, si yo tengo la certificación ISO, que creo que en más de alguna oportunidad ustedes han llegado a un edificio o a un establecimiento y han visto la marca ISO, ¿ya? Eso da seguridad. Significa que eso todos los años mandan una comisión a certificar que cuando yo requiero certificación ISO debo cumplir muchos reglamentos. Vienen y me certifican, por ejemplo, en el área nuestra, la campana, el tipo de pared, el piso, la rejilla, la iluminación, la ventilación. O sea, hay 100.000 factores que se deben cumplir para yo tener certificación ISO. Si me dan esa certificación, no significa que ya cumplí con eso y después me olvidé. No. En un comienzo, en algunas áreas, se vuelve a reevaluar cada 6 meses. Luego, una vez al año que viene esta Contraloría externa, que es de afuera, es de gente encargada solo de eso. Y si me pillan, ¿no es cierto?, alguna falencia, si en alguna de las cosas que yo cumplí en un comienzo, ahora no la estoy cumpliendo, me pueden quitar la certificación ISO. O me dan un periodo muy corto, dependiendo de la falta que tan grave pueda ser, me dan un periodo muy corto como para corregirlo y darme nuevamente el timbre de certificación, o simplemente me lo quitan. Por ejemplo, para que vean otra área. En la educación también se postula esta certificación ISO. Ya. Y yo tengo un organismo que está reconocido, que tiene certificación. Y hay otra entidad, otro instituto que se puso, que está haciendo cursos de distintas cosas, pero que no tiene esta certificación. Para que sean válidos esos títulos que se le entregan a las personas que están estudiando 1 o 2 años en ese instituto le paga a otro que tenga certificación ISO para que evalúe a sus alumnos, ¿ya? Y esa evaluación significa que el certificado que van a recibir tiene validez, está reconocido. Entonces uno siempre le dice a los cabros cuando están saliendo del colegio, están postulando a un instituto, que averigüe eso, ¿cierto? Si ese instituto tiene
esa credibilidad, si es seguro. ¿Cuántas veces nos salían institutos que los niños habían estado 1 o 2 años y llegado el momento en que iban a terminar la carrera y se encontraban con que ese instituto no estaba certificado bajo ninguna norma? Era un instituto que se puso, que a lo mejor estaba cobrando un menor arancel y estaba al alcance de ciertas personas, pero después eso no era reconocido. Entonces, siempre que yo vea el sello ISO en algún lado, me tiene que dar la seguridad que ese lugar, ese edificio, esa empresa es segura. Eso significa ISO, seguridad. Y en el caso nuestro, la ISO 22000, que ahora tiene este 22000, 2 puntos, 2018, es el que nos da la credibilidad, la seguridad que todas las normas exigidas se están cumpliendo. ¿Se entiende claro en palabras simples? Eso significa ISO, seguridad alimentaria. ¿Ah? Significa que el Códex Alimentario está certificado. Sigamos. Resolución, pongan abajito, resolución 2674. Del 2013. Aquí es una resolución que está dentro de la ISO, ¿no es cierto? Y dice, sobre los requisitos sanitarios. Pisos, paredes y tapas deben ser materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos. Deben ser materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, y no absorbentes. Ya, ese es un requisito, o sea, aquí cuando habla de requisitos sanitarios estamos hablando del lugar, ¿no es cierto?, del piso, de las paredes, pero también estamos hablando de los contenedores, que tienen que tener materiales que no generen ningún tipo de contaminante. Aquí está incluido los contenedores de basura, también están las gamelas, estas gamelas plásticas que se utilizan para almacenaje o para mantener las tablas, los cuchillos. Recuerdan que yo dije que en los casinos siempre había estas gamelas con agua yodada, ¿ya? Que es una gamela, una batea, un cuadrado plástico, no son redondas porque como las tablas son rectangulares, donde siempre se están metiendo las tablas y los cuchillos para asegurarse de que siempre que los vamos a utilizar estén siempre sanitizados, independiente del lavado. Después se tiran ahí para sanitizar, ¿ya? Entonces, las basuras, los contenedores y las basuras deben ser lavables, deben tener tapa, los plásticos no ser nocivos, no ser tóxicos. Entonces, esa también es una reglamentación que está dentro de la ISO. Ya, continuamos. En el Códex Alimentarius
encontramos más de 200 normas en el Códex Alimentarios, encontramos más de 200 normas que son generalmente recomendaciones de etiquetado en los alimentos. El empleo de aditivos, sustancias contaminantes, métodos de análisis y pruebas, higiene alimentaria, nutrición y alimentos para dietas especiales. Entre paréntesis, FAO 2015. Esta reglamentación se hizo, ¿no es cierto?, en el año 2015 y fue reglamentado por la FAO. Ahora van a poner ahí las 5 claves para la inocuidad alimentaria. Las 5 claves para la inocuidad alimentaria. Número 1. Mantenga la limpieza. Número 2. Separar alimentos crudos de los ya cocinados. Número 3. Cocinar completamente el producto. Número 4. Mantener los alimentos a temperatura de seguridad. Y número 5. Use agua y materias primas seguras. Ya, esos son los 5 puntos más importantes que sugiere, no que sugiere, que exige el Códex Alimentario para asegurar la inocuidad alimentaria. Si yo aplico higiene, ¿no es cierto? Ahí está hablando de limpieza. Si tengo la precaución de no mezclar alimentos crudos, principalmente carne, con alimentos cocidos o ya preparados, voy a evitar contaminación cruzada. Si le doy cocción completa, principalmente a las carnes, ¿ya? Estoy hablando del Códex Alimentario, o sea, no es lo que yo pueda pedir a mi gusto en la casa o en un restaurante. Esto es cuando la alimentación es masiva y la exigencia para los casinos. En los casinos no se cocina a gusto del comensal. En el casino se cocina seguro. ¿Ah? Ahí no puedo pedir la carne 3/4, sangrante, no. Tiene que estar a punto seguro. ¿Y cuál es eso? Cocinar, ¿no es cierto?, completamente la pieza.
Y luego dice, si usted mantiene los alimentos a temperatura de seguridad, no va a haber ningún riesgo que se rompa esta cadena, ya sea con los alimentos crudos o con los alimentos ya elaborados, porque hablamos que se podían elaborar, enfriar rápidamente y mantener a temperatura de refrigeración. Y finalmente dice que si usted usa agua y todas las materias primas seguras, tampoco va a haber ningún riesgo en lo que usted elabore, ¿no? Ahora, esto son las exigencias, esta es la reglamentación. Uno sabe que en la realidad muchas veces eso no se cumple, pero por eso se trata de crear conciencia en la gente que lo hace en forma independiente y por eso se exige a las empresas que ya están establecidas, ¿no? Yo no sé si allá, por ejemplo, en su ciudad es común vender alimentos preparados en la calle. Sí, se ve harto. Se ve harto, ¿ves? Sí. Y en este tiempo, por ejemplo, es muy común aquí, además de la gente que ya sabemos, que vende fritura y todo eso, por ejemplo, la humita. Tú aquí vas y es muy común encontrar una persona con un canasto o con un cooler, ¿no es cierto? Y las humitas que te las venden a la salida del supermercado, en distintos lugares. Entonces eso también está rompiendo una cadena de frío, porque si bien es cierto la humita no está elaborada con ningún producto cárneo, el choclo también se contamina y el choclo también se avinagra. Entonces es uno de los alimentos que hay que mantener con cierta temperatura, ¿no? Porque fácilmente se puede avinagrar. Y la gente compra igual la humita, y compra igual la señora que se pone con una canasta a venderte las empanadas en la feria o a la salida del supermercado. Entonces, también se rompen en forma cotidiana muchos de estas exigencias, de estos reglamentos. Y uno dice, bueno, yo siempre compro ahí, nunca me he enfermado. Claro, ahí influyen varias cosas. Hasta que te enfermas, y te enfermas complicado, o creaste las defensas, tu organismo creó las defensas, y por eso alguien dice, no, a mí no me entran balas, yo como todo eso, no pasa nada. Claro, desarrollaste defensas frente a esa situación. Ahí tengo. Desarrollaste defensa ante esas situaciones, tu organismo está en buen estado. Pero si te encuentras con esa situación y tú estás delicada de salud o vienes convaleciente de un periodo de un resfriado fuerte, donde tomaste antibióticos o de algún otro tipo de enfermedad que dejó más débil tu sistema inmunitario, tu flora intestinal, te vas a tomar una infección, vas a enfermarte fácilmente, porque tu organismo está vulnerable, porque tu organismo está propenso, porque bajaron sus defensas. ¿Y cuáles son las defensas del organismo? ¿Cómo las adquirimos? Alimentándonos nutricionalmente bien. ¿Y a qué se llama alimentarse nutricionalmente bien? En lo posible consumir de todos los grupos de alimentos, ¿cierto? El que me aporte energía, el que me aporte proteína, el que me aporte las vitaminas y los minerales que yo requiero, y esas son las carencias más importantes de los nutrientes. Entonces, debe ser una ingesta equilibrada, donde yo adquiera proteínas de cualquier origen, si soy adulta, ¿ya? Puede ser proteína de origen animal o de origen vegetal. No importa eso si ya soy un adulto, pero que sí ingiera proteína. Que ingiera vitamina, ahí las tengo con las frutas, con las verduras, pero debo tener una ingesta diaria de vitamina. Y por ese motivo yo no pudiera consumir
fruta y verdura por un problema estomacal, por lo que sea, entonces por un periodo largo me refiero, si un día dejo de comerla no influye en nada. Entonces me debo buscar la forma de ingerirla a través de medicamentos que me aporten el complejo vitamínico que requiero. Y finalmente debo adquirir, ¿no es cierto?, los hidratos de carbono, las calorías que requiere mi organismo para tener la energía y funcionar. Esos son los 3 grandes grupos de los que yo debo nutrirme diariamente. Proteínas, vitaminas y minerales e hidratos de carbono. Que en algunos casos, cuando estamos un poquito subidas de peso, el doctor dice, disminuya, ojalá que sea 0, porque usted tiene ya muchos hidratos de carbono guardados por ahí, para que empiece a gastarlo. Y está bien. Si estoy con un exceso de peso, yo puedo ir bajando esa ingesta de hidratos de carbono. Pero también es cierto que en un comienzo, cuando dejo de ingerirlo, mi organismo no va a tener como energía, y uno dice, cuando empieza una dieta, 0 hidrato de carbono, uy, pasáis con flojera, pasáis bostezando, hasta te da frío, aunque sea una época del año en que no sea tan helada, te da frío, mientras te acostumbras, mientras el organismo descubre que tiene que recurrir a todos esos hidratos de carbono que tienes guardados de reserva, ¿cierto? Todo eso que están acumulados en una bodega de reserva, entonces 2 o 3 días el cuerpo se demora en descubrir que tiene de dónde sacar la energía, y va a buscarla y la saca y la gasta. Entonces ya como el 4.º día, como que uno se acostumbró y ya está ahí con más ganas de hacer cosas, ya no tienes frío, ya estás con más ánimo, porque tu organismo descubrió de dónde sacar esa energía. Y te mantienes solamente con la proteína y las vitaminas que estás ingiriendo diariamente. Un pedacito de carne, un huevo duro, o de cualquier forma, o un trozo de pescado, o si no como carne, ¿no es cierto?, una porción de cereales, o una porción de lenteja, una porción de cualquier leguminosa, me está reemplazando la proteína animal. Y si no, una porción de nueces, una porción de almendra, también reemplazan una porción de carne. Con eso, más las verduras y las frutas, mi cuerpo debiese funcionar y empezar a gastar los hidratos de carbono, las calorías que tenía guardadas de reserva. Así funciona el cuerpo humano. Pero se demora más o menos 3 días en pegársela al cachopazo y decir, pucha, no estoy ingiriendo, no estoy recibiendo, y empieza a buscar de a dónde sacarla. Y eso está guardado en una bodega. La hemos ido acumulando porque hemos consumido más de la que hemos ido gastando. Entonces, todo lo que comemos y que sirve, pero que no lo gastamos, se guarda de reserva. Por eso, si yo guardo vitaminas, proteínas, minerales, mi cuerpo va a estar con buenas defensas. Si me voy más por el lado de los carbohidratos, ¿no es cierto?, y de las grasas, entonces el cuerpo va a subir de peso. Porque eso es necesario, sí es necesario, pero debe consumirse en una porción menor. Cosa que yo, con el esfuerzo que hago del diario vivir, la gasto. Ahora, si yo soy una persona deportista, puedo consumir más hidrato de carbono porque rápidamente lo voy a gastar, lo voy a consumir. Pero ojo, fíjense en esto. Existen 2 tipos de alimentos energéticos que yo puedo ingerir: los hidratos de carbono o las grasas, ¿ya? Los 2 me aportan energía. Los 2 son el combustible para que yo funcione todos los días. Pero con una media hora de ejercicio, yo puedo gastar un plato de tallarines, ¿sí? O de arroz, de cualquier hidrato de carbono, cualquier farináceo. Media hora con ejercicio continuo, yo lo gasto. Pero con media hora, yo recién estoy calentando el cuerpo, porque gasté
la energía que consumí por hidrato de carbono, y recién después de media hora en adelante puedo empezar a gastar ese poquito de crema chantilly que tenía un pastel, esas cucharadas de mayonesa que me comí con las papitas, todo lo que son grasas o las frituras que me comí. Yo necesito el doble esfuerzo físico para gastar las grasas que lo que necesito para gastar los hidratos de carbono. Por eso Una consulta, señora Martita, Dígame. disculpe que la moleste. no, dígame. ¿Es sano cocinar con mantequilla o no? A ver, la O con mantequilla, aceite. mira, la mantequilla tiene más grasas que el aceite, ¿no es cierto? Porque es de origen animal. La mantequilla es un derivado de la grasa de la leche. El aceite es de origen vegetal, es más sano, ¿ya? Además, la mantequilla es más sabrosa, sí, pero tengo que comparar que la mantequilla no puede llegar a un punto de temperatura muy alta porque se quema. Tengo que mezclarla con un aceite. Ahora, si el aceite no es de muy buena calidad, claro, mejor es la mantequilla. Porque hay aceite que los compramos y que tienen muy bajo costo comparado con los otros, porque ahora no hay aceites tan baratos, pero comparado con los otros, que se hacen como todas las cosas, pues chiquillas, soy bien honesta, Claro. con el resto que sobró de los otros aceites de mejor calidad. Ujú. Es como cuando yo le Ya. decía, cuando encuentro mermelada en sachet barata, están hechas con todo el despojo con que se hizo la mermelada que trae trocitos de fruta, etc. Entonces, la mantequilla es sana para trabajarla. Puedo mirarlo desde un punto de vista. Sí, es sana. ¿Me va a aportar más calorías? Sí. Me aporta más calorías que el aceite. Pero si tengo un aceite que no es de muy buena calidad, claro que es más sano trabajar con mantequilla. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Sí. Ya, ahora vamos a Sí, tomar el break. muchas gracias. Ya, corazón. Vamos a tomar el break. Nos vemos, retomamos a las 11:15. ¿Ya? Ok.